Buenas tardes a todos. Continuamos con estudios sociales, ya casi terminando. Igualmente, la graduación es en 8 días. El último día de clases es el día 29 y regresamos el 31 de agosto. Acuérdense que este, hay que llenar el formulario si no lo han hecho. Y si no lo han hecho, quien no lo haya hecho, por favor me deja saber para ahorita buscarlo y poner la liga en el chat. Entonces, básicamente, espero que terminando esto, hagan la cita y tomen el examen, que no lo dejen a la desidia. Este, y ya los que vamos a continuar el año que entra, pues continuamos el año que entra. Este, Vamos a hablar hoy de la política interna de Estados Unidos y de las plataformas de los partidos políticos. En orden alfabético, primero los demócratas, ya mañana los republicanos. El sistema político estadounidense básicamente es bipartidista. Eso quiere decir que nada más hay dos partidos principales. Sí hay partidos terceros, pero estos partidos terceros, más que influenciar la política, sirven como piedra de tropiezo a uno de los dos candidatos. Entonces tenemos el Partido Verde, el Partido Libertario, este, el Partido Comunista, que básicamente no tienen poder, simplemente están ahí como una alternativa y a veces se utilizan, como les digo, como piedra de tropiezo, nada más. El sistema bipartidista estadounidense básicamente se empieza a cuajar a mediados de los 1800, después de la Guerra Civil. El Partido Demócrata es el partido más viejo de los dos, ya que su historia comienza en 1821. Y antes de esta fecha había otros partidos, como el Partido Republicano Demócrata de Thomas Jefferson y los federalistas, etcétera, etcétera, que pues básicamente existían pero no se consolidaban. Ya con la elección de Andrew Jackson en 1821, ya el Partido Demócrata como lo conocemos hoy se solidifica. La oposición pues está hecho de otros partidos como los Know Nothing y los Whigs, que con el tiempo desaparecen y cuyas plataformas eran más al lado WASP, perdón, y proteccionistas, mientras que con los demócratas ellos empezaron como un partido socialmente conservador y económicamente liberal. Entonces vamos a analizar la historia y la ideología del Partido Demócrata a través de la historia y ya después vamos a analizar al Partido Republicano de igual manera. Entonces, los inicios del Partido Demócrata básicamente son los de un partido agrarista, de un partido de libertad individual, de un partido en contra de los bancos, de un partido en contra de las grandes corporaciones y al lado supuestamente de la clase trabajadora. Sin embargo, también en ese momento apoyaban cosas como el Destino Manifiesto, la guerra con México y la esclavitud. Entonces, básicamente tenían como ideologías medio opuestas, se podría decir. Si analizamos, por ejemplo, las elecciones antes de James Polk, antes de 1845, los presidentes se resistían al expansionismo hacia México, se resistían
en aplicar leyes muy dracónicas en contra de los nativos americanos. Sin embargo, con Andrew Jackson y después con James Polk, se hicieron más agresivos. En el caso, por ejemplo, de Andrew Jackson, él es el arquitecto del llamado Camino de las Lágrimas o Trail of Tears, donde básicamente hay un desplazamiento masivo de Cherokees, que sacan de Florida para que lleguen, a construir asentamientos blancos, lleguen colonos blancos. En el caso de James Polk, en 1845, estamos hablando de la guerra con México, de la anexión de Texas y básicamente de pues, la anexión del norte mexicano, ¿no? En este momento, el Partido Demócrata es esclavista y domina la política del sur. En el norte, el Partido Demócrata no es anti-inmigrante. Entonces, como les digo, hay como una dualidad y siempre ha existido esta dualidad y todavía existe hasta cierto punto, donde hay conflictos de intereses dentro del mismo partido. Entonces, hay situaciones donde las mismas políticas o membresía interna, este, del partido están en lados opuestos. En este caso, la más importante es la esclavitud y el estar en contra del nativismo y estar en contra básicamente de los grandes negocios y en contra de los aranceles. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de liberalismo en el sentido económico, en el sentido fuera de Estados Unidos, estamos hablando de que buscan un mercado abierto. Y esa era básicamente la política demócrata durante el siglo XIX. Igual voy a aclarar lo que es el agrarismo en este sentido, porque el concepto agrarista que traemos de América Latina es diferente al concepto agrarista de Thomas Jefferson. Para Thomas Jefferson, el agrarismo era la dependencia en el campo y básicamente la cultura de la plantación o de la hacienda. Ese es el agrarismo de Jefferson. No el agrarismo que en México, por ejemplo, es la distribución de tierras y las parcelas y las milpas y el ejido. No, 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 no. El agrarismo estadounidense es de autosubsistencia, pero básicamente a manera de latifundios, a manera de haciendas, a manera de plantaciones, no de que cada persona tenga su pedacito de tierra y siembre maíz, no. O sea, son dos tipos de agrarismo diferente. Entonces, para tener también eso en claro, ¿no? Que cuando se habla de una sociedad agraria desde el punto de vista de Jefferson es sí vivir del campo, pero estilo hacienda, ¿sí? No estilo milpa, no estilo ejido, no. Preguntas, comentarios, ¿no? Maestro, entonces es mejor estilo ejido. No, pues eso depende del sistema económico y las metas que se tengan como país. Este, Porque en el agrarismo de ejido, pues la tierra es colectiva, nadie es dueño, por eso decía Emiliano Zapata que la tierra es de quien la trabaja. Y el ejido funciona de esa manera, de que el terreno no es de un dueño, sino que es del colectivo y la persona tiene permiso de explotar esa tierra mientras ellos la exploten. En el caso de Jefferson, pues no, es de que mi tierra es mi tierra y yo voy a vivir de mi tierra, aunque yo no la explote directamente, la puedo rentar o puedo tener mis esclavos, en el caso de él, que la trabajen y bla, 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 bla. Entonces, sistemas, sistemas diferentes de pensar, de ver.
Uno se enfoca en la propiedad privada y la explotación de la tierra como un medio económico. El otro ve a la tierra como un bien colectivo para el beneficio de la comunidad. Entonces son dos tipos de agrarismo diferente. Entonces, para, para Pero aclarar, al menos, como usted dice, el de México era diferente, pero no, sí, supuestamente lo trabajaban, pero yo me acuerdo que hay gente que yo conozco, mis tíos ya, mis abuelos pasados, que agarraban muchas tierras, hectáreas, como usted dice, del ejido y decían que las trabajaban. Y ahora pues ya son dueños de ranchos grandes y no se trabajaban, nomás los supuestamente, entre comillas, los trabajaban, pero ¿usted cree que iban a trabajar unas 300 400 hectáreas? no, pues no. Entonces, también a conveniencia, sí los trabajaban un poco, pero ahorita ya es diferente, o muchos agarraban y vendían las tierras. Sí, pues ya eso, la reforma agraria pues ya se acabó, ya cuando Salinas fue presidente ya otra vez volvió a manos privadas, entonces se acabó el ejido. Ujú. Este, pero bueno, esa ya es otra historia, dijo. Ah, ya le puedo cambiar. Sí. ¿Todos? Sí, maestra. Sí. Entonces, el Partido Demócrata fue evolucionando a través del tiempo y llegó un periodo de transición al progresivismo en el sentido estadounidense, en el sentido de que ya se buscaba un poquito elementos de justicia social, ¿sí? Ya que los partidistas demócratas del norte eran inmigrantes, eran sindicalistas, eran obreros. Los demócratas del sur todavía eran hacendados o hacendados despojados y gente que creía en la segregación racial y en el Jim Crow, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en cuanto a las políticas económicas, sí se estaban yendo un poquito más a lo que es el beneficio del trabajador, se podría decir, con tonos raciales. Entonces, básicamente, el Partido Demócrata, después de la Guerra Civil, queda hundido un poquito, porque básicamente se le consideró como el partido rebelde, se podría decir. El Partido Demócrata domina por completo el sur, porque pues ellos consideran que los republicanos fueron la causa de la guerra civil y la causa de su miseria. Al mismo tiempo, empiezan a abrirse esas grietas ideológicas en cuanto al ángulo social, ¿sí? En cuanto al ángulo económico, sí hay más, coherencia, pero en el ángulo social es donde las cosas empiezan a decaer. Entonces, si se acuerdan de la lección pasada, hablamos de Franklin D. Roosevelt y de cómo él empezó a implementar políticas de bienestar social, cosa que los republicanos se oponen y todavía. Entonces, básicamente empieza a haber ese cambio hacia más un modelo de justicia social que de crecimiento económico. Entonces, ya los demócratas están tomando básicamente ese ángulo de bienestar social, con esos elementos racistas que todavía quedan en el sur. Si vemos a los presidentes demócratas del siglo XX, el último presidente demócrata sureño es Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson pues era un racista de primera. Él puso la película The Birth of a Nation o El nacimiento de una nación que glorificaba al Ku Klux Klan. Pero en cuanto a sus políticas económicas, pues pasó el sistema de impuestos progresivo, donde básicamente el que gana más paga más.
este, desensambló varios monopolios, implementó protecciones bancarias, así que era medio diablo en unas cosas y medio bueno en otras cosas. Y él básicamente era ese reflejo del Partido Demócrata. Igual durante la administración de Wilson se crea la Reserva Federal, que es un banco privado, que es el que se encarga de la política monetaria de Estados Unidos. Entonces aquí vemos como esa doble cara del Partido Demócrata en ese momento. Ya para los años 20 otra vez pierden un poquito de favor porque la economía se ve muy robusta, se ve muy bien, así que eligen a Herbert Hoover, quien básicamente pues lleva la economía a un caos y trae a la Gran Depresión. Sin embargo, la gente pues no está conforme y elige a un demócrata del norte, a a Roosevelt, a Franklin D. Roosevelt, quien llega como tren a básicamente implementar políticas sociales, perdón, del bienestar de alto nivel. Porque antes de los años 30 no existía el seguro social, no existía el desempleo, no existían nada de programas de asistencia social. El 75% de la población mayor de edad, o sea, de personas más bien de la tercera edad, eran pobres, vivían en la completa miseria, porque básicamente pues dejaban de trabajar, no había cheque. Aquí ven que si no se trabaja no se come. Entonces, ah, la gente pues de la tercera edad vivía en la absoluta pobreza. La gente desempleada pues vivía en la calle pidiendo dinero. Entonces, básicamente, el presidente empieza a implementar programas del bienestar y crea la Administración de Trabajos Federal, la Administración del Seguro Social, este, programas de educación, programas de infraestructura. Entonces, si vemos aquí en esta caricatura, tenemos al presidente Roosevelt y lo ponen como doctor de esos de antes que traían su maletín. Y aquí trae el maletín y dice remedios del nuevo trato. Y aquí dice Congreso, nada más que aquí no muestra qué dice. Y básicamente trae un montón de, entre comillas, de medicinas, ¿no? Y aquí está el tío Sam que siempre ha representado a Estados Unidos desde mitad del siglo XIX. Y está la llamada sopa de letras, básicamente el montón de agencias federales que él crea para mitigar los efectos de la Gran Depresión. Entonces, durante el periodo de Franklin, de Roosevelt, también se genera lo que es el salario mínimo, porque antes no había salario mínimo. Y la idea del salario mínimo, según Roosevelt, es que se tiene la capacidad de pagar por las necesidades, de que tienes que ganar lo suficiente para cubrir las necesidades. Y si ajustamos, por ejemplo, el salario mínimo el día de hoy a lo que Roosevelt ambicionaba, ahorita el salario mínimo estaría arriba de los 35. Pero pues claro que no. Eso no lo vamos a ver a cómo está el clima político, pero esa es otra historia. Este, igual apoyaba el sindicalismo, entonces, básicamente la base demócrata empezó a ser más de clase trabajadora y de personas básicamente de menor recurso económico, ¿sí? Igualmente los demócratas del sur, en su mayoría, ya empezaban a ser intelectuales, inmigrantes naturalizados o hijos de inmigrantes, porque el Partido Demócrata no era nativista, o sea, desde el origen no era nativista. Era racista, pero no era nativista. Y aquí empieza a haber también otra fracción, otra quebrada
en cuanto a las políticas, porque las personas del sur aceptaban, por ejemplo, que sí existieran estos programas sociales, pero que se le discriminara a la gente de color. Y en muchos casos preferían que no existieran estos programas sociales a que la gente de color tuviera acceso a ellos. Entonces, básicamente, el racismo dentro del partido también hizo que mucho progreso no llegara a dar frutos. Entonces aquí básicamente empieza a haber esa caída estructural desde la misma base. Y es que la popularidad del Partido Demócrata pues está basado básicamente en que provee ayudas a las personas de nivel socioeconómico más bajo. Ahora llegan los años 50 y ya aprendimos en lecciones anteriores de que Estados Unidos es el único país que queda relativamente intacto. Entonces empieza a haber un crecimiento económico y una prosperidad que nunca jamás se había visto en su historia. Entonces la popularidad de los programas sociales empieza a irse en declive, aunque los principales pues se quedan ahí. Entonces en la década de los 50 es como una segunda época dorada en Estados Unidos, porque básicamente goza una hegemonía por lo menos hemisférica en cuanto a poderío económico. En este momento de la historia es cuando se crea el petrodólar, como lo mencionamos también anteriormente, que es ese tratado entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que la única moneda que se iba a utilizar para comprar y vender petróleo iban a ser los dólares, y que los países europeos deciden que el tratado o que el comercio internacional se llevaría a cabo en dólares porque consideraban a Estados Unidos el país más estable en ese momento de la historia. Igualmente, la capacidad industrial de Estados Unidos, como les digo, no fue afectada por la guerra, más bien la hizo crecer y básicamente eran la fábrica del mundo en aquel momento. Entonces, lo que China es hoy, Estados Unidos era en los años 50. Entonces, una persona que trabajaba en una gasolinera o una persona que trabajaba de chalán podía más o menos llevar una vida decente, este, comprar una casita más o menos, traer un carrito, salir de vacaciones una semana al año. O sea que la vida era relativamente cómoda. No para todos, no para todos, pero se tenía esa percepción. También en los años 50 fue un periodo de cambio social. Entonces, si se acuerdan, cuando hablamos de la experiencia afroamericana, fue cuando las protestas pacíficas y todas estas cosas empezaron a tomar fuerza, cuando decisiones legales de impacto como Brown contra Board of Education empezaron a desmantelar a Jim Crow. Aquí es donde básicamente se quiebra el Partido Demócrata en ese momento, ¿sí? Ya tienen que tomar una decisión hacia qué dirección se van a ir. Y eso hace que el partido básicamente no se extinga, pero se divida. Y esto más adelante lo van a aprovechar los republicanos. ¿Ya terminaron o todavía necesitan un ratito más? Sí, yo ya. ¿Ya? ¿Qué tal No, los maestro. ¿Ya? Entonces empieza esta ruptura y un cambio ideológico en el partido. No la mayoría, sino los intelectuales del norte empiezan a tomar el partido por los cuernos y los sureños empiezan a perder un poquito de influencia en la política nacional. Y esto se refleja en la elección del 60, donde básicamente el candidato demócrata es un irlandés católico, lo que va completamente en contra de las ideas sureñas del Ku Klux Klan.
Al mismo tiempo, eligen como vicepresidente a un tejano, a Lyndon Johnson, que tiene una historia de segregacionista, pero como aprendimos también en lecciones anteriores, él es una persona que es pragmática, que básicamente hace lo que tiene que hacer para llegar a sus metas. Entonces ya los demócratas del norte empiezan a apoyar más a lo que es los derechos civiles, a la equidad y a la justicia social, mientras que los demócratas del sur todavía están básicamente ah, encaprichados con Jim Crow y con segregación. Entonces aquí empezamos a ver ahora sí ya cómo se parte el partido en dos, donde ya a los del sur se les conoce como los Dixiecrats, porque la parte del sur de Estados Unidos le decían que el Dixie, y los demócratas del norte, que son socialmente más progresivos. En cuanto a temas laborales y temas económicos, empataban en su mayoría, pero en situaciones sociales, ahí sí no había, este, no había mucho, ¿cómo se llama? No estaban muy de acuerdo, se podría decir, ¿sí? Entonces aquí es donde con la elección de Kennedy se hace la grieta más grande y ya con los programas, perdón, con el paso de el Acta de Derechos Civiles, el partido se fracciona por completo. Ahora, Lyndon Johnson sigue en la misma vena que Franklin D. Roosevelt. El proyecto de Johnson se llama La Gran Sociedad y él declara la guerra contra la pobreza. Entonces, Johnson es el ingeniero del Medicare, perdón, del Medical, del Medicare, de las estampillas de comida y de la asistencia en efectivo. Estas cosas no existían antes de él. Igual el Head Start lo creó Lyndon Johnson, copiándoselo a las Panteras Negras. Entonces, en este caso, Johnson sigue con la tradición de justicia social y más aparte añade equidad. Más aparte hace que esos beneficios sean también disponibles para las minorías, cosa que no le parece para nada a los sureños. Entonces los sureños se quedan huérfanos, ideológicamente se quedan huérfanos, porque ya no se ven identificados con los demócratas, ¿sí? Porque ya básicamente los demócratas del norte le dijeron, ya no queremos más segregación, ya queremos equidad, queremos justicia social, y ellos como que no estaban muy conformes, así que se quedaron huérfanos. Hay una cita que no se sabe si es textual o no, donde básicamente que cuando el presidente Johnson firma el acta, dice que él ha perdido el sur por generaciones, que ya el sur se perdió por generaciones, porque básicamente acabó con la segregación. También hay otra cita de él que dice que mientras le hagas creer al blanco pobre que es superior a la persona de color más preparada, el rico le va a robar de su cartera y no se va a dar cuenta. Entonces, como les digo, existía esa fricción racial dentro del partido, la cual llegó a su punto de quiebre por completo en ese momento. Entonces, el sur se queda huérfano. Sigue siendo demócrata por otros 20 años, pero ya cuando hablemos de los republicanos, vamos a ver la estrategia republicana. Entonces, en este momento de la historia, ya el Partido Demócrata se divide en dos partes. Una de esas partes se considera huérfana y se va a alinear con el Partido Republicano a partir de la elección de Richard Nixon.
Entonces aquí el Partido Demócrata básicamente pasa por una transformación donde básicamente ya el sur queda, como les digo, huérfano. Este, Sin embargo, por razones de escándalos, de Richard Nixon como republicano, regresan por un momento pequeño otra vez al poder con Jimmy Carter, pero Jimmy Carter no sabe llevar muy bien las riendas de la economía, así que el carismático, este, Ronald Reagan le gana, y Ronald Reagan pues también deroga muchos programas que hizo Jimmy Carter. Sin embargo, el país empieza a entrar en una recesión. El vicepresidente George Bush es electo presidente con la promesa de que no iba a subir impuestos, pero al ver que la cosa se ponía difícil, subió impuestos. Así que los demócratas ganan otra vez en el 91 con Bill Clinton y Al Gore. Sin embargo, Bill Clinton y Al Gore no son de la misma escuela ideológica política que sus predecesores. A ellos se les conoce como neoliberales. Así que en vez de fortalecer a la clase trabajadora, fortalecen más bien a la clase oligarca y empiezan a derogar protecciones bancarias, empiezan a derogar programas sociales y básicamente se convierten en republicanos light, se podría decir. Entonces, lo primero que hace Bill Clinton, por ejemplo, es reducir los beneficios de estampillas, poner un mínimo de horas para recibir beneficios, etcétera, etcétera. Igualmente reduce reduce el acceso más bien a servicios sociales, recorta programas sociales y firma un tratado de libre comercio con China, lo cual pues hasta ahorita se tiene ese impacto porque pues ahora todo lo que compramos pues, viene de China. Y básicamente la base demócrata pues siempre ha estado en contra de ese tipo de cosas, porque la base demócrata siempre ha sido la clase obrera y los sindicalistas, y pues los sindicalistas y la clase obrera siempre han estado opuestos al libre comercio de esa manera. Entonces, en este caso, Clinton más bien toma una posición republicana. El Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, pues fue negociado por George Bush, pero fue firmado por Bill Clinton. Entonces, básicamente, él toma una posición neoliberal. En cuanto a lo social, igualmente no hay mucha diferencia con los republicanos en este momento. Así que tenemos ya los republicanos y los republicanos light con los demócratas. Cuando hablemos de los republicanos mañana, van a ver a qué me refiero en cuanto a las políticas fiscales y algunas de las políticas sociales. Estamos hablando más que nada de los políticos, de la parte de arriba, porque básicamente la base, lo que es el votante promedio demócrata, sigue manteniendo ciertas características de clase trabajadora, por lo general inscrito a un sindicato, por lo general con educación superior, por lo general con mayor educación o con inclinaciones hacia la educación, con cierta noción de justicia social, con cierta noción de equidad. En caso de los políticos demócratas, estamos hablando ya de gente, como les digo, como Bill Clinton, que hacen un poquito más por los negocios y las corporaciones y hacen una que otra cosa para beneficiar al pueblo, pero en realidad no es tan de impacto, se podría decir. No como Lyndon Johnson y muchísimo menos como Franklin D. Roosevelt. Entonces, el Partido Demócrata a partir de Bill Clinton básicamente
toma un giro de 90 grados y se hace más hacia la derecha que sus predecesores. Entonces, también Bill Clinton fue el último gobernador demócrata de Arkansas. En esta época de los 90, el sur se convierte por completo en republicano. Ann Richards fue la última gobernadora demócrata de Texas. Como les digo, Clinton fue el último gobernador demócrata de Arkansas y ya el resto de los estados sureños pues tampoco han visto un gobernador demócrata en los últimos 40 años casi. Entonces, aquí es donde ya ese cambio de ideologías partidistas se solidifica y la base racista demócrata del sur cambia de partido. Ahora, los demócratas pierden la elección del 2000 en un tecnicismo, donde básicamente hay un recuento en Florida y no se llega a un acuerdo, así que la Corte Suprema Conservadora le da la elección a George W. Bush. Después ocurre lo del 11 de septiembre y básicamente gana cierto capital político. Para la elección del 2004, ellos eligen a un candidato que se llama John Kerry. Y John Kerry es un candidato de Massachusetts, gente adinerada. Él fue veterano de Vietnam, pero pues eso no le valió mucho. Así que lo consideraban como una persona que no estaba básicamente al tanto de lo que pasaba en la vida diaria y supuestamente sentían que Bush se relacionaba más con la gente, aunque no fuera cierto, porque pues también Bush venía de cuna de marfil. Entonces, pues pierden la elección del 2004, Bush es reelecto del 2004 al 2008, sin embargo, la economía colapsa por completo en septiembre del 2008. Eso hace que los republicanos pues pierdan favor con la gente y llega la elección de Barack Obama. Ahora, la elección de Barack Obama es un momento histórico, no solamente porque es el primer hombre de color que es presidente, sino que también hizo a un lado a las dinastías políticas, porque quien estaba básicamente como candidato favorito en ese momento, pues era Hillary Clinton, y ella sentía pues que ella era la coronada, ¿no? Que la que iba a seguir o la que iba a ser la sucesora de su esposo, y resulta que no. Le gana a este senador de Illinois, que en el momento era desconocido, pero se puso a hacer campaña y se hizo conocido y básicamente le ganó. Y él entra con una política de la llamada esperanza, del cambio. Entonces, él hace ciertas promesas, como reformas en los sistemas de salud, acceso a la educación, etcétera, cosas que no ocurren al 100%, de que básicamente él toma ciertas posiciones clásicas del Partido Demócrata, por ejemplo, volver a instalar ciertas limitaciones a los bancos, porque parte de la crisis económica fue de que a un yardero que ganaba $8 la hora le prestaban hasta $500,000 para comprar una casa que después no podía pagar y por eso la perdió, etcétera, etcétera. Entonces creó el Buró de Protección Económica, creó el acta de cuidado accesible o de Affordable Care Act, lo que venimos llamando Obamacare, expandió el acceso de salud, expandió acceso a Medicaid, lo que viene siendo en California Medical. Sin embargo, otras políticas financieras eran más en pro de los bancos. Por ejemplo, el sacar a las deudas de los bancos, hacerlas públicas, rescatar a la industria automotriz estadounidense y básicamente dejar a la gente a la deriva. Entonces lo que vino pasando es de que en el tiempo de Obama, ya ven que pues esas hipotecas echadas a perder, pero no se podían pagar. Entonces lo que hizo el gobierno federal fue pagarle a los bancos
para que recuperaran el capital, pero a la gente la dejó en la calle. Entonces muchos detractores hubieran querido que más bien le ayudara a las personas a quedarse en su casa y renegociar el préstamo con los bancos, pero no fue así. Más bien dejó que los bancos grandes se agrandaran todavía más. Por ejemplo, el Banco Washington Mutual, que es uno de los que cayó en ese momento, lo absorbió el Bank of America. Wells Fargo también absorbió otro banco que era competencia de ellos. Así que se creó una consolidación de tres gigantes: Bank of America, Wells Fargo y Chase. Entonces, en algunas cosas sí era tradicional demócrata, en otras no tanto. Entonces, básicamente de Bill Clinton en adelante van a tener políticos demócratas que son más tecnócratas, que siguen siendo más republicano light, que inspirados en clásicos como Roosevelt o como LBJ, ¿sí? La otra cosa que pasa con Obama es que Obama vuelve a despertar esos resentimientos raciales que existían, que básicamente, como les dije en otras clases, no porque cambia la ley, cambia la actitud de la gente. Entonces la elección de Barack Obama hizo que esas tendencias racistas otra vez volvieran a salir a la luz y nos trajeran el presidente que tenemos ahorita, ¿sí? Porque acuérdense, hace una hora les mencioné que la base demócrata sureña racista había quedado huérfana. Richard Nixon los absorbió en el Partido Republicano con la llamada Estrategia del Sur, que la vamos a explicar mañana más a detalle. Y esa estrategia básicamente está dando frutos precisamente en este momento. Entonces, políticamente nos estamos dando cuenta que la sociedad no ha cambiado en su manera fundamental de ver al mundo, ¿sí? Y esto lo sacó a la luz la elección de Barack Obama, ¿sí? Ahora, de la presidencia de Biden, pues no hay mucho que hablar porque pues es contemporánea, entonces si le ponemos atención a las noticias, pues más o menos debemos tener una idea de lo que fue la presidencia de Biden. Pero Biden sí trató también un poquito de regresar a las raíces demócratas, en el sentido de que buscaba la reindustrialización de Estados Unidos, pero no una reindustrialización común y corriente, sino quería de alto nivel. Por ejemplo, la construcción de microchips y de mecanismos especializados, no de muñequitas de plástico. También buscaban la inversión interna en infraestructura, en energía renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el ángulo sí se volvió un poquito más clásico, aunque las tendencias financieras seguían siendo las mismas. Si vemos la plataforma electoral de Kamala Harris, igual es un beneficio fiscal para las familias trabajadoras, para las familias de bajos recursos, donde ofrecía el crédito de $5,000 para las familias que tenían niños, los créditos a pequeños negocios, este, la condonación de los préstamos estudiantiles, etcétera, etcétera. Entonces, las políticas que empujaban en la elección pasada, pues eran más a la línea de Lyndon Johnson, a comparación de Obama o a comparación del mismo Bill Clinton, pero pues no dieron resultados por las llamadas guerras culturales, que básicamente también las vamos a entrar a detalle mañana, porque básicamente son la base de la política republicana. Y pues eso nos lleva básicamente al día de hoy. ¿Cuál es la plataforma contemporánea del Partido Republicano? Perdón, del Partido Demócrata. Ya estoy pensando en lo de mañana. El Partido Demócrata, en la actualidad, es el partido más joven en cuanto a demográficamente hablando, y es el partido con mayor diversidad demográficamente hablando,
¿sí? Si hablamos de la edad del partido, pues es el partido más antiguo en Estados Unidos. Pero si hablamos de la base o del votante promedio del Partido Demócrata, pues es más joven que el republicano. Entonces, por ser un partido de gente más joven y de gente con mayor estudio y básicamente con una mayor diversidad racial y de género, sus políticas son más de justicia social o sus lineamientos, por lo menos de la base, son más de justicia social. Entonces, estos son los puntos claves de la plataforma política contemporánea del Partido Demócrata, que viene siendo un sistema progresivo de impuestos, o sea, donde el que gana más paga más. Expandir el acceso a Medicaid o Medical y a otros servicios sociales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Bernie Sanders, él siempre ha abogado por un sistema universal de salud, donde nos cobran impuestos en el cheque, pero a la hora de ir al doctor ya no tenemos que pagar copagos ni nada de esas cosas. Si hablamos de las políticas de Joe Biden y de ciertas cosas de la que hablaba la representante Ocasio Cortés, hablamos, por ejemplo, de infraestructura y de trabajos públicos. La representante Ocasio Cortés hablaba de la nueva estrategia verde, ¿sí? Donde básicamente quería impulsar una política estilo Roosevelt para crear trabajos de energía renovable y de infraestructura industrial local. También, pues, sindicalismo, aunque en esta última elección los sindicatos se les voltearon por alguna razón, wink, wink, este, pero básicamente el Partido Demócrata todavía tiene una base fuertemente sindicalista. Ellos también creen en la inversión en la educación pública y en el acceso a la educación pública, tanto a nivel básico como a nivel superior, en la protección del medio ambiente y en la equidad social. Entonces, esta es la base a grandes rasgos del Partido Demócrata, ¿sí? De lo cual pues incluyen muchas subcategorías, pero en pocas palabras, esto es lo que un demócrata promedio cree o siente que es lo justo o la dirección en la que debe de ir el país, ¿sí? Preguntas, comentarios, ¿no? Entonces hablamos, Profes, sí, disculpe, es que me salió un momento, pero no vi si tomó lista ya, profesor, si pasó asistencia. sí, ya pasé lista. Ahorita vemos. Gracias, disculpe, profesor. Sí, está bien. Maestro, Ajá. solo un comentario. Entonces, cuando el partido quedó huérfano, estos se descuidaron y fue cuando agarraron más fuerza. No, o sea, que el partido, no el partido, sino los demócratas sureños, los Dixiecrats, los que estaban alineados a Jim Crow y al racismo y al Ku Klux Klan, se sintieron abandonados por la plataforma del partido, porque la plataforma del partido abandonó la segregación como abandonó la esclavitud. Entonces ellos se sentían que ya no tenían representación o espacio en ese partido y no eran lo suficientemente grandes para tener influencia nacional, porque básicamente tenían su círculo de influencia nada más en los estados del sur. Entonces, ya después el Partido Republicano los va a absorber y como les digo, eso lo vamos a ver más a detalle mañana. O ya después él lo absorbió ese partido. Sí, porque ellos no tenían fuerza a nivel nacional. O sea, el problema con los sureños es de que ellos no tenían influencia afuera de básicamente de su región. Ujú. Y un sureño, un demócrata sureño era muy diferente a un demócrata del norte en cuanto a aspectos de justicia social.
En cuanto a lo económico, sí había, como les digo, ciertas cosas en las que sí concordaban, pero en cuanto a la justicia social y la equidad, ahí sí de a tiro para nada. Sí. Ok. ¿Algún ¿Quién otro? es la que trae la máscara? Parece que se me hace conocida. No sé quién sea. Algo en el Congreso. Sí, pues es el Congreso, pero no sé quién sea. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y los colores los traían así porque parece que una vez yo escuché a alguien que eso fue como, ya lo hicieron como en el 2000, de que ponían en los mapitas que iban por el color azul, a ver quién iba ganando. Sí, Antes no había colores. no, no había colores, no, Oh, no había colores. Era nada más, eso se empezó a hacer como para identificar el mapa, pero en realidad no había colores. Nada más el logotipo, pues es un elefante para los republicanos y un burro para los demócratas. demócrata. Sí. Está bien. Porque Pues gracias. sí, de nada. Porque supuestamente el burro, pues, es un animal ah, fuerte, de carga, bruto de trabajo. Por eso. ¿Y los demócratas son los que están con el pueblo? ¿Los Eh, demócratas son los republicanos? eh. Ah, ¿qué le diré? No le puedo decir. A como me pone la pregunta, no se la puedo contestar. Este, porque no, aquí no puedo yo dar mi opinión política y eso sería dar mi opinión política y eso no lo puedo hacer. Yo le presento los hechos y usted llegue a sus propias conclusiones. Ya mañana, como les digo, vamos a hablar de la plataforma republicana, de las ideas republicanas y de ese cambio ideológico, pues, que les digo. Porque es una situación, pues, donde históricamente existe ese cambio. Este, entonces vamos a hablar de los orígenes del Partido Republicano, lo vamos a contrastar con el demócrata y igual les voy a exponer sus políticas y lo que han hecho, ¿sí? Ya ustedes ahí sacarán sus propias conclusiones, pero yo no les puedo dar más que eso, ¿sí? Individualmente. Sí, individualmente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, pues gracias. Aprendemos muchos con las historias. Sí, Hay de nada. cosas que uno no sabía o no estaba enterado, pero ya cuando estás escuchando el cassette, el video, las palabras, o sea, todo pasa por algo y Sí, todo tiene su inicio y su final y todo. sí, así es. Todo tiene su que ver. Todo tiene su que ver. Y a veces como cuando no sabes, pues, oh, es que dice, no, es que esto es bueno, pero como usted dice, individualmente tú tienes que mirar realmente qué es lo que te conviene Así y es, así, así es. no porque el compadre, el vecino, la amiga, la hermana, no, tenemos que ser individual y mirar lo que más conviene. Sí, así es. Y es lo que les digo, pues también en la clase de español eso les decía, tenemos que analizar el lenguaje, cuál es el propósito del mensaje que nos están dando, nos quieren hacer pensar o nos quieren hacer sentir. Entonces, todo eso, ¿no? Esto aplica también aquí, cuando estamos aprendiendo de política y lo que yo también siempre he dicho, ¿no? Que uno debe saber su lugar y uno debe de votar según su condición material hoy. Y mucha gente no lo ve así, pero una vez más, ya eso es meterme en otra cosa. Por eso mejor me callo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Maestro, ¿y qué hubiera pasado si el presidente Barack Obama, en vez de dejar a la gente en la calle, hubiera ayudado para que pagaran sus casas? Porque Pues, primero pues les dio ayuda y como usted dice, aunque no ganaras ese dinero, le soltó el dinero, pero como que ahí había algo, ¿no? ¿Por qué lo hizo si sabía que no? no, pues lo que pasa es que son influencias pues políticas, o sea, él siguió su instinto político basado en sus asesores
y sus asesores pues eran miembros de los, ¿cómo se llama? De las juntas corporativas de bancos. Así que lo que hizo pues fue para favorecer básicamente a la industria. Ah, Pues sí, y hay- pensábamos que no, que era para los otros. no, o sea que es como les digo pues, o sea, ahorita también el Partido Demócrata está partido en dos. El ala progresista de la representante Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders y el ala neoliberal de los tecnócratas, como Kamala Harris, como Joe Biden, como Hillary Clinton. Entonces el partido ahorita también está en un periodo de quiebra y va a haber una separación y ahorita una de esas facciones, igual que hace 60 años, se va a quedar huérfana o se está quedando huérfana. Entonces, está ahorita, históricamente ahorita está ocurriendo otra vez un cisma, o sea, una separación. Y cuando se quede huérfana, ¿qué va a pasar? Pues no ¿Se va, sabemos. se puede ir con el que quiere? No, pues sí, o sea, cuando uno se queda huérfano, pues se busca refugio en otro lado, pues sí. Entonces aquí no Mm. sabemos a qué vaya a pasar. Hay situaciones, por ejemplo, donde los tecnócratas neoliberales se están yendo al Partido Republicano. Por ejemplo, el representante John Fetterman fue electo como demócrata, pero vota más con los republicanos. La senadora Kristen Sinema fue electa como demócrata, pero hacía más por los republicanos. Entonces, como les digo, hay un cisma entre la base y los de arriba, más aparte hay esa fricción ideológica entre el ala progresista del partido y los que son republicano light, como Bill Clinton, Obama, etcétera. Entonces, puede ser que en el siguiente ciclo electoral o en las siguientes elecciones veamos esa separación otra vez y otra vez veamos ese rompimiento histórico. Por ejemplo, ahorita hay un muchacho joven, se apellida Hawks, no me acuerdo cómo se llama, que fue electo vicepresidente del partido. Y él en un noticiero dijo que iba a empezar a sacar a los diputados y a los senadores que no estuvieran haciendo su trabajo. Entonces ahora los jefes del partido ya lo sacaron porque no quieren ese cambio. Tuvieron miedo. Entonces, como les digo, estamos viendo ese rompimiento y una de estas dos facciones va a quedar huérfana en los próximos 10, 15 años o si no hasta en menos. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, pues sería todo de mi parte. Que pasen muy buenas tardes y continuamos mañana. Ok. Gracias, maestro. Dios lo Hasta bendiga. Bye. mañana. Gracias, hasta luego. Igualmente, Ok. adiós.